nuestro discipulado. Damos la bienvenida a todos y cada uno de los que nos están viendo por YouTube. Damos gracias a Dios por este tiempo. En este caso nos acompaña nuestro hermano Jesús y nuestra hermana Moni, conectados a las 7 de la mañana de este domingo tan maravilloso que Dios nos permite tener en nuestras vidas, domingo 24 de agosto. Así que vamos a comenzar este tiempo retomando donde pasada, pero sobre todo agradeciendo a nuestro Dios por un día más de vida que nos permite estar conectados y una vez más poniendo la clase en sus manos para que Él sea dando la clase como siempre en este discipulado. Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entrar en este tiempo de estudio con el Señor. Mi Señor Jesús, amado Padre, bendito Espíritu Santo, damos gracias, Señor, porque nos permites estar delante tuyo, Señor, buscando tu rostro, buscando tu preciosa palabras, Señor, tus dulces palabras, Señor. Todo lo que nos quieras revelar en esta mañana, queremos buscarlo con todo nuestro corazón. Queremos que tú, Padre bendito, nos ayudes a revelarnos cada cosa que tenemos que aprender en este discipulado y que si tú en tu preciosa soberanía, Señor, está el poder confirmar esta palabra con lo que vayamos a escuchar en las predicaciones de Restauración Centro con nuestro pastor Jonathan. Por favor, Señor, permite que tú seas, Señor, conjuntando con santo cada palabra, sabiendo que yo no me pongo de acuerdo ni el pastor se pone de acuerdo conmigo para poder hablar del mismo tema, si no eres tú, precioso Dios, el único que se encarga, Señor, de hablar, y nosotros solamente somos esos instrumentos que dan vuelta a la página, que toman el micrófono, todos y cada uno, Señor, de los instrumentos que tú usas, Señor, solamente somos vasos, Señor, en los cuales se deposita tu presencia y queremos de la misma forma, Señor, ser apartados, Señor, que no sean los reflectores para nosotros, sino que tú seas el único merecedor de gloria y el único que va a estar, Señor, al pendiente de nuestras vidas y sobre todo poniendo cada uno de los temas en nuestro corazón, sabiendo que tú tienes el cuidado especial de nosotros y que hoy veremos, Señor, la continuación del tema. Señor, líbranos del mal con esta miniserie que abriremos, Señor, en el cual veremos la armadura de la fe, Señor, la armadura tuya, Señor, la armadura de todo lo que necesitamos tener en nuestra vida para poder hacer de nuestro interior, Señor, un templo tuyo, Señor, pero sobre todo que está preparado, que está protegido, que está armado, Señor, para cualquier ataque del enemigo, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te queremos entregar este discipulado en tus manos, como siempre. Así que comenzamos la clase en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, también se nos ha conectado nuestro amigo Emilio y nuestra amiga Suri, así que bienvenidos a todos y vamos a comenzar ahora sí, retomando lo que vimos la clase pasada. Veíamos que los accesorios de la armadura de la fe, el primer elemento que estábamos viendo era el ceñidos vuestros lomos con la verdad. En este caso, como se toma la referencia, desde el Imperio Romano se ceñían con un cinturón que protegía cada una de sus partes y que también tenían los compartimientos para poder sostener una espada o una pequeña daga. De lo cual nosotros veíamos también un pequeño escudo estaba sujetado. También se utilizaba para fijar las otras partes de la armadura, evitando que el soldado cayera o tropezara en pleno combate. En el caso del ambiente espiritual, el ceñirse con la verdad es que nuestra vida, comenzando por las decisiones, siempre se manejen con lo recto, es decir, lo que es de buen nombre y en pocas palabras, lo que agrada completamente a Dios. Y aquí, pues obviamente, en los emojis ponía una prohibición a ser mentirosos y que prácticamente lo que agrada a Dios es lo que necesitamos tener en nuestra vida como un cinturón que ciña nuestra vida y que nos evite más bien el estar cayendo pues en alguna situación de pecado, ¿vale? El segundo, el día de hoy vamos a ver el segundo elemento de la armadura, que es vestidos con la coraza de justicia. Así como en el cinturón, en el caso del cinturón, la Biblia evidencia que en la época del Imperio Romano, los soldados contaban con este elemento que tenían por nombre de Zórax, que tenía como función principal el cubrir órganos vitales en el cuerpo del soldado.
Además de cubrirle, contaba con flexibilidad que ayudaba al soldado a moverse de forma ágil en el combate. En este caso, en el ambiente espiritual, nuevamente vamos a retomarlo, el vestirse con la coraza de justicia es que nuestro corazón sea guardado con todo lo recto y justo ante los ojos de Dios, no dejando que nuestra vida espiritual sea atacada o afectada con enfermedades del alma, tales como lo son el rencor, el odio, la soberbia, el egoísmo, entre muchas otras enfermedades que afectan directamente al alma. Por eso es que en el ambiente espiritual, el vestirnos con la coraza de justicia es tener una protección ante todos estos pueden estarnos afectando. De la misma forma como nosotros nos cubrimos de cualquier enfermedad, pues tomando vitamina C, pues tomando licuaditos con cítricos, con frutas ricas en vitamina C, como la piña, la guayaba, todos y cada uno de estos elementos nos ayudan a tener un refuerce en nuestra salud, en nuestras defensas, de la misma forma en el ambiente espiritual la coraza de justicia, el buscar la justicia en todo tiempo en nuestra vida, pues siempre nos va a llevar a que estas enfermedades no ataquen nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma y que obviamente nos haga caer en algunas situaciones. Aquí les pongo en el diagrama la parte de la armadura, que es el de Sórax, la parte de arriba, la coraza de justicia, prácticamente la coraza que viene del prefijo del corazón, cosa que protege el corazón. Por lo tanto, pues obviamente siempre es lo más protegido posible esa zona. ¿Por qué? Porque la coraza siempre va a proteger lo que son los órganos más vitales. Por lo tanto, pues obviamente veíamos que cuando eran atacados, pues era muy difícil que esa armadura fuera penetrada. Por lo tanto, pues necesitaban siempre esa oportunidad de ser cubiertos en todo tiempo de esos órganos vitales para que a la hora de batallar, pues no tuvieran ningún problema, ni tuvieran algún ataque, ni tuvieran algún desperfecto en su armadura para que todas las batallas que ellos pelearan pues salieran exitosas. No por nada pues el Imperio Romano tuvo una ingeniería militar muy grande, pues que prácticamente conquistó todo y que tuvo un gobierno muy fuerte sobre toda Europa y sobre parte de Asia. Entonces pues fue un poquito pues exitosa pues su gobierno, salvo pues lo que vimos que en el caso de la estatua de Nabucodonosor, pues que prácticamente era, pues obviamente estaba prácticamente, como les diré, pues escrito que estaba a punto de vencer al Imperio Romano, ¿no? Pues, prácticamente teníamos esta profecía que iba a ser cumplida hasta el día de hoy, que nosotros conocemos, pues que estamos en la última parte de su estatua de Nabucodonosor y que tenemos pues en este estudio el ver que está mezclado un gobierno con otro, como lo fue en el caso de los pies, ¿no? Que estaba mezclado con barro y hierro. Y pues en esta parte nosotros vemos que estamos en estos tiempos, ¿no? Pero ya entrando nuevamente al tiempo de la coraza de justicia, pues ahí vemos la coraza que está prácticamente fija con lo que es el Valteus. Y si nosotros vemos en la imagen del lado izquierdo, está ahí la espada. El pequeño escudo podía estar sujetado ahí mismo para que tuviera una doble protección. Entonces, más adelante vamos a ver el tema del escudo y sobre también la espada, pero toda esta ingeniería militar pues era prácticamente muy fuerte, muy grande y necesitaban siempre estarse renovando porque obviamente también las culturas que eran atacadas pues buscaban renovarse también, ¿no? Buscaban vencerlos a como diera lugar y pues también tenía que tener una ingeniería que pues prácticamente tuviera el control para que siguieran gobernando en todas sus colonias, ¿no? Entonces, esta era un pequeño diagrama que les quería poner. Y vámonos con el tercer elemento de la armadura, que es el estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
nuevamente del Imperio Romano, tenemos como resultado que de la prenda hacía referencia eran unas sandalias de cuero, que contaban largas que permitían amarrarse hasta las rodillas. Gracias a este diseño, los romanos podían caminar grandes distancias sin fatigarse, sin provocar ampollas y sin tener hongos que estuvieran perjudicando sus pies. Esto, pues vemos que cada sandalia tenía una tira de metal que le brindaba al soldado una estabilidad sin igual. El tener una estabilidad en un tiempo de guerra era fundamental porque así evitaban que hubiera resbaladillas ahí prácticamente en plena batalla, que estuvieran resbalando, que estuvieran cayendo a la hora de estar trotando, que tuvieran un buen agarre en el tema de estar pisando con cuidado cada una de las partes de los terrenos que iban conquistando, pues tenía que seguirse desarrollando esa ingeniería militar para que esas grandes distancias que ellos caminaban no se fatigaran y esas grandes correas también les permitían tener el agarre que no fácilmente. En el caso del ambiente espiritual, cuando nosotros ponemos el apresto del Evangelio de la Paz, el tener este elemento en nuestros pies significa que la palabra de Dios se encuentra guiando nuestros pasos, dándonos esa paz, la seguridad, la comodidad, la estabilidad, la confianza, pero sobre todo la dirección hacia el camino que Dios ha preparado en nuestras vidas. Nosotros no podemos ejecutar la gran comisión que Dios nos mandó por medio de Jesús en Mateo 28:19 si nuestra vida no está cimentada en su palabra. Y aquí me recuerda mucho un salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De la misma forma, está hablando el que sus pies fueran pues prácticamente alumbrados y tener la oportunidad de seguir caminando por el camino que Dios ha preparado para sus hijos. Entonces, forma, en Mateo 28 no podríamos seguir la gran comisión si no fuera por la paz que Dios nos da por medio del Evangelio. Y el Evangelio, pues muchas veces cuando lo leemos por primera vez, pues no tenemos ni siquiera idea de lo que estamos leyendo, ¿no? Hasta que nosotros vamos desglosando, vamos investigando, vamos desarrollando, vamos teniendo la capacidad de siempre tener el estudio robusto de la palabra de Dios. Para eso es que pues volvemos a hacer un pequeño paréntesis y una pequeña invitación a que se puedan meter a la facultad aquellos que no están dentro de este precioso compendio de materias que nos han fortalecido a los que han estado en estas generaciones y que nos permiten conocer aún más todos estos elementos y muchísimas cosas que nos ayudan a nuestro diario vivir y sobre todo a una defensa perfecta de nuestra fe, ¿no? Por lo tanto, pues el tener todo esto va a fortalecer nuestros pies, que nos hagan caminar hacia donde Dios nos quiere mandar y que podamos preparar a los demás. Eso es lo más importante, ¿no? Porque además de tener nosotros en nuestra vida, pues esa salvación y sobre todo esa lumbrera en nuestra familia, en nuestro camino, también podemos alumbrar a los demás cuando esto ya ha sido depositado en nuestras vidas y pues esa es parte de la gran comisión, ¿no? Compartir el evangelio a todo el mundo y que podamos nosotros bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que se consume la redención de la persona y que se vuelva un seguidor de Dios, ¿no? Entonces, este prácticamente era el apresto del Evangelio que ellos tenían, pero no era del Evangelio, sino era el apresto para que pudieran caminar los romanos y existen otros más grandes, ¿no? Pero estos eran los que cabían en la diapositiva, así que decidí ponérselos porque los demás eran altos, así al cabo de que tuvieran lo largo de las botas por las correas que eran amarradas a las rodillas casi, toda la pierna estaba ocupada por esas correas que están colgando y pues tenían el agarre suficiente para que aún pasando por el fango, aún pasando por donde estaba muy resbaloso, los ríos y cada uno de los lugares que tenían que atravesar, pues no se quedaba ahí su sandalia y pues prácticamente tenían toda la libertad de moverse. Entonces,
pues tenemos esta imagen y nos vamos a recordar lo que nosotros hemos estado viendo, ¿no? Veíamos que la clase pasada, como lo teníamos el domingo pasado, pudimos abordar a grandes rasgos el fragmento de Mateo 6:13, donde Jesús nos enseña a orar al Padre para que nos libre del mal. También pudimos darnos cuenta de que en ocasiones nuestra vida no determina el que el mal quiera perjudicarnos, por lo que también estudiamos una serie de pasos que Dios nos muestra en su palabra, ya sea para ser fortalecidos o para luchar contra el mal que nos acecha. Por último, podemos ver que de esta lista debemos de estar listos para la batalla y que nuestro Dios nos deja elementos para proteger cada área de nuestras vidas. También hasta este momento llevamos la base de una verdadera vida cristiana, con todos los elementos de la armadura de Dios. Tenemos una vida ceñida en la verdad que Cristo nos muestra con su ejemplo, protegemos nuestro corazón con la justicia de Dios y caminamos conforme a su palabra para cumplir el sueño que Dios ha puesto en nosotros. Por lo tanto, el siguiente elemento de la armadura es sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y creo que esta palabra es con la que nos vamos a quedar en esta mañana, porque sí necesitamos analizar bien lo que es el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque esto nos va a proteger de la coraza de justicia y del apresto del Evangelio de la Paz. Nosotros podremos conocer que este es uno de los elementos más importantes. ¿Por qué? Porque dice que tiene la función, el escudo de la fe, el apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si nosotros ponemos atención a lo que dice este fragmento, podemos leer que dice sobre todo. Esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando ubicamos en nuestras vidas la prioridad que tenemos en todo lo que nosotros vivimos fuera de la iglesia o de las cosas que más nos interesan, podemos dar una gran cantidad de ejemplos. Pero cuando se trata de Dios, la pregunta es, ¿qué es lo que ponemos sobre todo con nuestro Dios? Y esta es una pregunta personal, la cual cada uno de ustedes se va a estar eh, contestando de forma personal y nosotros nos tenemos que preguntar, ¿yo qué pongo sobre nuestro Dios? Pongo sobre todo el estarme conectando a las oraciones de mi grupo, de mi ministerio. Si no tengo un ministerio, he puesto sobre todo el poner el énfasis en meterme a una cantidad grande de ministerios para saber cuál es el que Dios me ha llamado a ser apasionado o prácticamente estoy viviendo una vida cristiana de ir solamente los domingos y me voy a mi casa después de ese servicio teniendo pues un fruto nulo porque no estoy sirviendo en el lugar donde me congrego. Esa es una pregunta muy importante en la cual nos tenemos que hacer esa cara de interesante así, ¿no? Nos tenemos que preguntar esto, ¿no? Y para ir profundizando en este versículo, es necesario que podamos analizar todas estas prioridades, ya que siempre el primer lugar debe ser que la fe sea fortalecida en nuestras vidas. ¿Y por qué la fe tiene que ser fortalecida en nuestras vidas? Porque nosotros recordar el principio del prefijo, por qué se llama fe, por qué se escribe fe. Y en Hebreos 11, pues entendemos que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo ataque que nosotros podamos recibir de parte del enemigo, creyendo que no va a tener un efecto negativo en nuestra vida, nos puede ayudar a pagar toda situación que quiera atacarnos, tanto en el ambiente espiritual, como en el ambiente físico, como en el ambiente pues, de nuestra mente y en nuestra alma puede estar depositada la fe para que no exista en ningún momento ninguna desconfianza acerca de lo que Dios nos ha dado para poder confiar en Él. Todos y cada uno de nosotros tenemos esos elementos que Dios ha puesto para que nosotros no caigamos en esa incredulidad de lo que nosotros podemos estar viendo en alrededor de nuestra vida, alrededor del mundo, del lugar donde vivimos, trabajamos, el lugar donde nosotros estudiamos. En ningún momento debemos de
dejar que algo nos ataque. Por eso es que siempre tenemos que tener la fe bien presente en nuestra vida para que nada ni nadie nos ataque en todo lo que nosotros estemos viendo. Por eso es que tenemos que poner mucha atención en esto. Porque cuando nuestro Señor Jesús le dijo a Tomás que pudo creer porque tocó sus manos y su costado, le dijo una palabra que debe ser la que nos deba de impulsar a siempre fortalecer nuestra confianza en Dios, porque dice Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. ¿Por qué? Porque el creer más allá de ver es muy difícil, pero aquel que lo hace con todo su corazón, con toda convicción de lo que Dios puede hacer en sus vidas, es aquel que va a ser completamente bendecido. Él creyó en una promesa de la que Dios ha dado y nosotros podemos ver el resultado con una bendición muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque el moverse en fe no es algo fácil, no es algo para cualquier persona, pero aquel que logra esta oportunidad de tener la fe intacta, aún creyendo cuando no existe ni siquiera una remota posibilidad de que exista esa solución o que exista esa situación en la cual estamos creyendo, Dios nos llama bienaventurados, bendecidos completamente. Pero aquí tenemos que hacer un paréntesis totalmente obligatorio. ¿Por qué? Porque no solamente podemos creer en cosas que a lo mejor nosotros creemos que sean prudentes. Siempre tenemos que consultar la voluntad de Dios, porque a lo mejor yo puedo decir, no, pues Señor, yo creo que tú me puedes dar 7 casas para poderlas rentar y poder sacarle el provecho necesario. Cuando a lo mejor ni siquiera la voluntad de Dios es que tengamos una casa propia y que a lo mejor estemos rentando, ¿no? O que a lo mejor estemos viviendo en un lugar que nos han dejado para poder ver que están luchando por un testamento, ¿no? O estar en algún lugar en el cual podamos nosotros considerar que no sea el mejor y aún así la voluntad de Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y esto, pues obviamente nos puede llegar a afectar porque la fe pues se tiene que mover cuando aún no exista esa posibilidad, ¿no? Y eso Dios lo premia. Por eso es que en su debido tiempo, cuando la fe está produciendo su máximo fruto en la vida de la persona que está siendo probado, que está siendo, teniendo esta situación en su vida, pues prácticamente vemos el resultado más adelante con una respuesta de parte de Dios conforme a su voluntad, entendiendo soberanía, que lo que Dios ha dejado en la vida de cada una, pues siempre va a ser la fortaleza y sobre todo la bienaventuranza. Entonces, nada más como pequeño paréntesis, me gustaría investigar la definición de bienaventurado. Bienaventurado. Definición de bienaventurado es que goza de Dios en el cielo, usado, usada o usadas también como sustantivo. Bienaventurado también significa afortunado y prácticamente esos son los resultados de bienaventurado. Si nos vamos a una definición más detallada, vamos a ver, sí, nada más afortunado y feliz. Entonces, pues prácticamente es lo que podemos nosotros tener de nosotros creer en el Señor. Ser afortunado porque aun cuando no existe algo, nosotros tenemos la dicha de seguir creyendo que puede ser posible de acuerdo a su voluntad y el milagro o la situación de resolución de algún problema puede llegar cuando nosotros creemos, aun si no vemos aún una mínima respuesta de parte de Dios, y Él lo dará a su tiempo. Nuestro Señor Jesús, en su caminar en la tierra, nos enseñaba que era necesario que nosotros creyéramos que Dios lo podía hacer para que pudiera verse concretado el poder de Dios a través de un milagro.
De la misma forma, es necesario que nosotros aprendamos a creer en Dios en todos los aspectos de nuestra vida, ya que Él actúa en base a la fe que nosotros desarrollamos en el tiempo que nos permite vivir gracias a Él. Tal vez no necesitamos que Dios haga que el sol se detenga, como en el caso de Josué, o que nos use para abrir un mar, como el caso de Moisés, pero tal vez necesitamos que Dios nos libre de aquello que nos quiere alejar de Él. Y esto necesitamos poner mucha atención porque también el creer que Dios nos puede librar de esas personas que nos quieren alejar de nuestro Dios, también es bienaventurado. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que puede ser posible, aun cuando no lo veamos posible, Dios nos llama afortunados por creer, porque la bendición llega mucho antes que aquel que no creyó. Entonces, Dios nos ha recordado que debemos de ponernos a trabajar en cada cosa que Dios nos pide, que pongamos énfasis, y qué mejor elemento para trabajar que nuestra. Si nosotros nos enfocamos un poquito al escenario que el apóstol Pablo visualizaba en la iglesia de los Efesios, era que no había una unidad en la iglesia. Es por esto que Pablo les recuerda que debían de estar unidos con una serie para que los ataques futuros que recibirían sí, que tuvieran la oportunidad de recibir, no los enfrentaran solos, sino que unidos como iglesia pudieran salir victoriosos, creyendo que Dios los podía librar y no podían estar derribados de forma individual, porque obviamente tenemos que una unidad pues es mucho más difícil de vencer que una sola persona. Entonces, nosotros como cristianos no debemos de enfrentar solos nuestras batallas. Por eso es que siempre debemos de tener en cuenta que, que nos tenemos unos a los otros para unirnos juntos en oración si nosotros atravesamos por problemas, por luchas o situaciones que rebasan nuestras fuerzas. Esto siempre va a suceder. ¿Por qué? Porque somos personas, somos seres humanos que ante las muchas situaciones no podemos tener solamente el control eh, de muchas personas, sino solamente tenemos el control para nosotros mismos y si acaso tenemos la dicha de poder controlar nuestra familia. Entonces necesitamos nosotros saber que todas y cada una de las cosas pueden tal vez estar rebasando nuestra vida y no está mal. Lo hemos dicho muchas veces en este discipulado, no está mal que las situaciones rebasen nuestra vida, porque eso nos ayuda a confiar muchísimo más en Dios y creer que Dios puede hacer lo posible para podernos salvar, para podernos rescatar y para poder aumentar nuestras fuerzas, para poder ayudarnos a creer aún más en su palabra, y si Él lo dijo, lo va a cumplir en su debido tiempo. Entonces, esto debemos de hacerlo y que nosotros podamos verlo hasta el día de hoy. Así que, pues prácticamente nuestra clase se termina aquí, no sin nosotros ponernos a reflexionar el día de hoy qué es lo que nosotros hemos tenido batalla espiritual en nuestra fe que haya afectado nuestra integridad, nuestra paz. Necesitamos volver a esa paz que Dios nos necesita dar. ¿Qué es lo que nos ha tirado? Tal vez son algunas situaciones familiares, tal vez son algunas situaciones personales en nuestro diario vivir, a lo mejor son tentaciones, a lo mejor son amistades que nos quieren alejar de la presencia de Dios y nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Por eso es que siempre dejamos que el Espíritu Santo tome el control de esta clase para que nosotros podamos reflexionar y podamos saber que si a lo mejor nosotros estamos como esos llaneros solitarios, enfrentando solos nuestras batallas, cuando a lo mejor Dios quiere que alcemos la voz y que podamos recibir por parte de los que están a nuestro alrededor como hermanos en Cristo, pues una oración de la cual nosotros podamos blindar nuestra vida, ¿no? Entonces, siempre todas estas batallas que puedan estar afectando nuestro diario vivir, nuestro caminar, que incluso nos perturban, pues nosotros poder llevar a la obediencia a Cristo y sobre todo a una oración unos con otros, el poder tener la oportunidad de estar unidos orando por alguna situación. Así que, pues prácticamente con esto quiero cerrar.
nuestra conexión del día de hoy, pero sí me gustaría poder orar para que este tema pueda ser establecido en sus vidas y que si hay alguna situación que tocamos hoy que está llegando a sus vidas, que podamos nosotros abrir nuestra vida con Dios y poderle entregar eso directamente a Él, sabiendo que lo que nosotros tenemos que hacer es siempre entregarle nuestras luchas, nuestras cargas, todo lo que nos afecte para que Él nos regrese esa paz que muchas veces el enemigo con estos problemas la roba y nosotros nos quedamos sin esperanza, sin saber si Dios está ahí, si no está ahí. Dios siempre va a estar ahí y solamente dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y eso siempre va a estar a la mano para que nosotros podamos acercarnos y que Dios esté siempre en el control. Así que vamos a orar, vamos a terminar en estos 3 minutos que me quedan de clase, orando y permitiéndole a Dios entregarle todo lo que nos ha afectado en nuestra vida. Mi Señor Jesús, te damos gracias por esta clase que nos das la oportunidad de terminar el día de hoy, Señor. Gracias porque nos has hablado, Señor, de estos elementos tan precisos, Señor, que necesitamos nosotros ver en nuestra vida, Señor, en esta miniserie, Señor, de el tema 1.10, Señor, que tiene como título Líbranos del mal, en el cual hemos podido ver la armadura que tú has dejado para que nosotros podamos estar siempre, Señor, en análisis completo de lo que nosotros estamos viendo, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a tener tu verdad en nuestros lomos, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos también a tener nuestro corazón cubierto, Señor, y los pensamientos que vienen, Señor, dentro de nuestra mente y que se quedan almacenados en nuestra alma, Señor, también ayúdanos a tenerlos completamente entregados a ti, Señor, sabiendo que tú eres el único que nos puede ayudar a ser rescatados de estas situaciones, Señor. También ayúdanos a caminar conforme a tu palabra, Señor, para poder cumplir el sueño que tú nos has puesto, Señor. Todas esas decisiones, todas esas cosas, Señor, las queremos rendir a ti y las queremos rendir a la obediencia tuya, Señor. Sabemos que siempre, Señor, esas situaciones van a querer golpearnos, van a querer siempre atacarnos, pero por eso es que te pedimos siempre, Señor, ese escudo para que podamos tener esa fe, Señor, una fe inquebrantable y que podamos saber que lo que tenemos en nuestra vida siempre va a ser tu precioso Espíritu Santo, ten, Señor, esos elementos fortalecidos para que cuando recibamos una palabra incorrecta, Señor, podamos tener la oportunidad de levantarnos con poder y saber que lo que hacemos, Señor, siempre va a ser de acuerdo a tu bendita voluntad, Señor. Así que te queremos agradecer por este tiempo y, Señor, si tú quieres confirmar esta palabra, Señor, por favor, Señor, pon en nuestras vidas ese complemento el día de hoy para que podamos saber que tú estás hablando en nuestras vidas y que la siguiente semana continuaremos con estos temas. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, ahora sí me despido de ustedes, me queda menos de un minuto. Nos vemos la siguiente semana y primeramente Dios estaremos viendo la continuación de esta miniserie que Dios nos ha dado para poder seguir estudiando. Así que me despido de ustedes, nos vemos la siguiente semana y que Dios me los bendiga. Que estén muy bien, que pasen excelente domingo. Cuídense mucho. Bye.